Capítulo 3. Cuando Peter Keating entró en la oficina, la puerta sonó como si fuese una trompeta. La puerta se precipitó hacia adelante como si se hubiese abierto por sí misma ante la proximidad de un hombre ante el cual todas las puertas se abrían de la misma manera. Su día en la oficina empezaba con la lectura de los diarios. Había un ordenado montón que lo esperaba, colocado en la mesa por su secretario. Le gustaba ver los nuevos comentarios impresos sobre el progreso del edificio, Cosmoelotnik, o sobre la firma Franco Keating. No había referencia alguna en los diarios de la mañana y Keating frunció el ceño. Vio, sin embargo, una noticia acerca del Schwarzenegger. Era una noticia asombrosa. Thomas L. Foster, conocido filántropo, había muerto y había dejado, entre los legados más importantes, la modesta suma de $100,000 para el Schwarzenegger, mi amigo y guía espiritual, en reconocimiento a su espíritu noble y a su real devoción por la humanidad. El Schwarzenegger había aceptado el legado y lo había donado íntegro al Taller de Estudios Sociales, un instituto progresista de enseñanza, donde da conferencias sobre el arte como síntoma social. Dio la sencilla explicación de que él no creía en la institución de la herencia privada. No quiso hacer más comentarios. No, amigos, nada más sobre esto, dijo. Y había agregado con destreza encantadora, para destruir la seriedad de aquel instante: me gusta darme el lujo de comentar solamente temas interesantes, y yo no me considero entre ellos. Peter Keating leyó el relato, y como se dio cuenta de que era una acción que él no hubiera sido capaz de realizar, lo admiró enormemente. Después recordó con un remordimiento de fastidio que no había podido conocer a el Schwarzenegger. Keating había terminado una corta serie de conferencias después de la decisión en el concurso Cosmoelotnik y había encontrado vacías las brillantes reuniones a las cuales había asistido por la ausencia del único hombre al cual estaba ansioso de conocer. Ninguna mención al nombre de Keating había aparecido en la sección que dirigía Tuggy. Keating buscó una vocecita en el banner, como hacía cada mañana, pero una vocecita llevaba aquel día el subtítulo Cantos y Cosas, y estaba dedicada a probar la superioridad de los cantos populares sobre cualquier otra forma de arte musical, y de los coros sobre cualquier otra forma de interpretación. Keating dejó caer el banner. Se levantó y paseó sin objeto por la oficina, porque tenía que dedicarse a un asunto molesto. Lo había pospuesto varias mañanas. Se trataba de elegir un escultor para el edificio Cosmoelotnik. Hacía meses que la estatua gigantesca de la industria, que había de colocarse en el vestíbulo principal del edificio, había sido encargada, como ensayo, a Stephen Mallory. Keating quedó perplejo ante esta concesión, pero como había sido hecha por el señor Zlatnik, la aprobó. Se entrevistó con Mallory y le dijo, en reconocimiento a su arte excepcional: claro que este no tiene nombre, pero lo tendrá después de un trabajo como este. No se tiene todos los días un edificio como el mío. No le gustaba a Mallory. Los ojos de Mallory eran como esos agujeros negros que quedan después que un fuego ha sido completamente apagado, y Mallory no había sonreído siquiera una vez. Tenía 24 años, había hecho una exposición de sus trabajos, pero no había tenido ningún encargo. Su obra era extraña y demasiado violenta. Keating recordó que Schwarz había dicho una vez, hacía tiempo, en una vocecita: las figuras humanas del señor Mallory serían muy hermosas si no fuera por la hipótesis de que Dios creó el mundo y la forma humana. Si la creación hubiese estado a cargo del señor Mallory, podría haberla hecho mejor que el Todopoderoso, a juzgar por los cuerpos humanos en piedra que fabrica.
A Ketin le contrarió la elección del señor Slotnick hasta que supo que Impulse Williams había vivido una vez en el mismo alojamiento que Stephen Mallory, en Greenwich Village, y que el señor Slotnick no podía ni darle nada al Impulse Williams en aquel momento. Mallory había sido contratado, había trabajado y había sometido el modelo de su estatua a la industria. Cuando la vio, Ketin se dio cuenta de que la estatua sería como una puñalada brutal, como un tiznón en la prolija elegancia del vestíbulo. Era el cuerpo delgado de un hombre que parecía que hubiese sido capaz de abrirse paso a través de las láminas de acero de un acorazado o a través de cualquier barrera. Era como un desafío. Dejó en sus ojos una extraña impresión. Hacía que las personas que estaban alrededor de ella pareciesen más pequeñas y más tristes que de costumbre. Por primera vez en su vida, mirando aquella estatua, Ketin se dio cuenta de que comprendía el significado de la palabra heroico. No dijo nada, pero el modelo le fue enviado al señor Slotnick y muchas personas se dijeron con indignación lo que Ketin había sentido. El señor Slotnick le pidió que eligiera a otro escultor y dejó la elección en sus manos. Ketin se dejó caer en un sillón, se echó para atrás e hizo chasquear la lengua. Se preguntaba si le haría el encargo a Bronson, un escultor que era amigo de la señora Siup, esposa del presidente de la Cosmo, o a Palmer, que había sido recomendado por el señor Husby, el cual proyectaba la erección de una nueva fábrica de cosméticos por valor de $5 millones. Descubrió que le agradaba aquel proceso de vacilación. Tenía el destino de 2 hombres y de muchos otros en sus manos, sus destinos, sus trabajos, sus esperanzas, quizás hasta la cantidad de alimento de sus estómagos. Podía elegir como le gustase, por cualquier razón o sin ninguna razón, podía tirar una moneda, podía elegirlos por los botones de su chaleco. Era un gran hombre, gracias a aquellos que dependían de él. Luego divisó un sobre. Estaba sobre un montón de cartas en la mesa. Era un sobre sencillo, delgado, angosto, pero tenía el nombre del banner en un ángulo. Lo tomó apresuradamente. No contenía carta alguna, sino solamente una prueba para el banner del día siguiente. Vio la familiar, una vocecita, por el Swarstuji, y debajo una palabra, como subtítulo, en amplias letras espaciadas, una sola palabra, clamorosa en su aislamiento. Ketin. Dejó caer la tira de papel, volvió a recogerla, la leyó sofocándose entre los grandes trozos de frases que no alcanzaba a meditar, el papel temblaba en su mano, la piel de su frente se llenaba de pequeños puntos rojizos. Tuji había escrito: decir grandeza es una exageración y como toda exageración grande lleva implícito el corolario necesario de vacío. Uno piensa en un globo de juguete, ¿no es así? Hay, sin embargo, ocasiones en que estaríamos forzados a reconocer la promesa de una aproximación, brillantemente cercana, a la que designamos vagamente con el término grandeza. Tal promesa está despuntando en el horizonte de nuestra arquitectura en la persona de un muchacho sencillo llamado Peter Ketin. Hemos oído hablar mucho, y con justicia, del soberbio edificio, Cosmo Slotnick, que él diseñó. Echemos una mirada, siquiera una vez, más allá del edificio, al hombre cuya personalidad está estampada en él. No hay personalidad estampada en el edificio, y en esto, amigos, reside la grandeza de la personalidad. En la grandeza de un joven de espíritu altruista que asimila todas las cosas y las vuelve al mundo de donde proceden, enriquecidas por el brillo gentil de su propio talento. De este modo, un hombre viene a representar, no un capricho solitario, sino la multitud de los hombres juntos, para dar cuerpo a todas las aspiraciones en la suya.
Los que sepan distinguir podrán oír el mensaje que Peter Keating nos dirige en la forma del edificio Cosmoslotnik, al ver que los 3 pisos bajos, simples, sólidos, son el volumen sólido de nuestras clases trabajadoras, las cuales soportan toda la sociedad, que las hileras de ventanas idénticas que ofrecen sus tableros al sol, constituyen el alma del pueblo común, de los incontables seres anónimos iguales en su uniformidad de hermanos, alcanzando la luz, que las graciosas pilastras. Elevándose a la firme base de los pisos altos y estallando en la efervescencia alegre de los capiteles corintios, son las flores de la cultura que florecen solamente cuando están arraigadas en las masas. En contestación a aquellos que consideran que todos los críticos son como demonios dedicados tan solo a la destrucción de los talentos sensibles, esta columna desea agradecer a Peter Keating por habernos concedido la rara, tan rara, oportunidad de comprobar nuestro deleite con nuestra verdadera misión, que es descubrir el talento joven, allí donde esté. Y si Peter Keating tiene ocasión de leer estas líneas, no anhelamos gratitud de su parte, porque la gratitud es nuestra. Solo cuando empezó a leer el artículo por tercera vez advirtió unas líneas escritas con lápiz rojo en el espacio después del título. Estimado Peter Keating, venga a verme a mi oficina uno de estos días. Me gustaría descubrir cómo es usted. Mt. Agitado, dejó el recorte sobre el escritorio y estuvo mirándolo con una especie de estupor feliz, mientras enrollaba una hebra del cabello en sus dedos. Después se dirigió a sus proyectos del edificio Cosmoslotnik, que colgaban de una pared entre una enorme fotografía del Partenón y otra del Louvre. Contempló las pilastras del edificio. Nunca iba pensando cómo brota la cultura de las masas, pero resolvió que uno podía muy bien pensar eso y todo el resto de tan hermosa obra. Después se dirigió al teléfono, se topó con una voz alta e insípida que pertenecía al secretario de Elsewhere y concertó una cita para ver a Tuggy a las 4:30 de aquella tarde. En las horas que siguieron, su trabajo diario adquirió un nuevo sabor. Fue como si su acostumbrada actividad hubiese sido tan solo un mural brillante y plano y ahora se hubiera transformado en un bajorrelieve que se proyectaba hacia adelante con la realidad tridimensional que le daban las palabras de Elsewhere. Franklin bajaba a su oficina, a cada paso, sin propósito determinado. Los matices más sutiles de sus camisas y de sus calcetines armonizaban con el gris de sus sienes. Se quedó sonriendo con benevolencia, en silencio. Keating pasó rápidamente al salón de dibujo y reconoció su presencia, pero no se detuvo, acortó los pasos lo suficiente como para ponerle un pedazo del crujiente diario entre los pliegues del pañuelo malva que ostentaba en el bolsillo con un «lea eso cuando tenga tiempo, Dai». Después, camino de la habitación contigua, añadió, «¿Quiere comer conmigo hoy, Dai? Espéreme en el plaza». Cuando regresó de la comida, lo retuvo un dibujante joven, que le preguntó con voz fuerte y excitada: «¿Sabe quién le disparó un tiro al Swastuji, señor Keating?» Keating intentó hablar. «¿Quién hizo qué?» «Disparó contra el señor Tuggy». «¿Quién?» «Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Quién?» «Disparó contra el Swastuji». «Eso es lo que leí en el diario que tenía un muchacho en el restaurante. No tuve tiempo de conseguir uno». «¿Lo mataron?» «Eso es lo que no sé. Vi solamente que se trataba de un tiro». «Si ha muerto, quiere decir que no se publicará mañana su sección». «No sé, ¿por qué, señor Keating?» «Consígame un diario». «Pero tengo que». Keating se impacientó. «Consígame un diario, idiota del diablo».
La noticia estaba en los diarios de la tarde. Habían disparado contra el Suarstuji aquella mañana cuando descendía de su coche frente a la estación de radio, donde debía hablar sobre el muy y el indefenso. El tiro erró. El Schwarz permaneció tranquilo y lúcido durante todo el tiempo. Su conducta fue teatral, precisamente por la ausencia de toda teatralidad. No podemos dejar a los radioescuchas esperando, dijo, y corrió escalera arriba hasta el micrófono, donde pronunció un discurso de media hora, como hacía siempre, sin aludir a lo sucedido. El agresor no declaró nada cuando lo detuvieron. Ketin miraba fijamente, con la garganta seca, el nombre del agresor. Era Stephen Mallory. Solamente lo inexplicable asustaba a Ketin, particularmente cuando lo inexplicable consistía no en hechos tangibles, sino en aprensiones, en temores sin causa. De lo que hubiese ocurrido nada le concernía directamente, excepto el deseo de que hubiese sido algún otro, que no hubiese sido Stephen Mallory, y no sabía por qué lo deseaba. Stephen Mallory calló. No dio explicación alguna de su delito. Al principio se supuso que hubiera sido incitado por la desesperación ante la pérdida del trabajo para el edificio Kosmoslotnik, al saberse que vivía en una pobreza repugnante, pero se comprobó, sin lugar a dudas, que el Suarstuji no tenía ninguna conexión con la pérdida. Tuji no le había hablado nunca al señor Zlatnik acerca de Stephen Mallory. Tuji no había visto la estatua de la industria. En este punto, Mallory había roto su silencio para admitir que nunca había conocido ni visto antes a Tuji, ni conocía a ninguno de los amigos de Tuji. ¿Cree usted que el señor Tuji ha sido responsable, en alguna manera, de la pérdida de ese trabajo?, se le preguntó. Mallory respondió, no. Entonces, ¿por qué el atentado? Mallory no contestó nada. Tuji no reconoció a su agresor cuando los policías lo apresaron en la acera de la estación de radio. No supo el nombre hasta que salió. Después pasó del estudio a una antecámara llena de periodistas que esperaban y manifestó, desde luego, no quiero hacer ninguna acusación. Quiero que lo suelten. ¿Quién es? Cuando oyó el nombre, la mirada de Tuji quedó fija en un lugar indeterminado entre los hombros de un hombre y el ala del sombrero de otro. Después, Tuji, que había permanecido tranquilo cuando la bala golpeó a una pulgada de su cara, en el cristal de la puerta de entrada, pronunció una palabra que pareció caer a sus pies, cargada de temor. ¿Por qué? Nadie supo responderle. Luego, Tuji se encogió de hombros, sonrió y dijo, sí, era un intento de publicidad gratuita. ¡Qué gusto tan atroz! Pero nadie creyó en la explicación, porque todos se dieron cuenta de que Tuji tampoco creía en ella. En las interviews que siguieron, Tuji contestó alegremente a las preguntas. Nunca me he creído tan importante como para justificar un asesinato. Sería el triunfo más grande que uno podría esperar, si no fuera demasiado estilo de opereta, dijo. Trató de dar la encantadora impresión de que nada importante había ocurrido. Mallory fue enviado a la cárcel en espera de sentencia. Todos los esfuerzos para que contestara a los interrogatorios fracasaron rotundamente. El pensamiento que incomodaba a Ketin despertó muchas veces aquella noche era la certeza, infundada, de que Tuji pensaba exactamente como oraba. Él sabe, pensó Ketin, y yo sé, que hay en el hecho de Stephen Mallory un peligro más grande que su tentativa criminal. Pero nunca conoceremos su razón, ¿o la conoceremos? Y entonces, tocó el centro de su temor, era el deseo súbito de ser preservado, en los años venideros, hasta el fin de su vida, de conocer esa razón.
El secretario del Swarstuji se levantó desganado cuando Ketin entró y le abrió la puerta de la oficina. Ketin ya había pasado la etapa de alterarse ante la perspectiva de conocer a un hombre famoso, pero la experimentó en el momento en que vio abierta la puerta. Quería saber qué era Tuji, en realidad. Recordaba la voz magnífica que había escuchado en el vestíbulo durante el mitin de los huelguistas y se imaginó a un gigante con una espléndida cabellera que ya se estaría poniendo gris, con rasgos audaces, amplios, de una benevolencia inefable. El señor Peter Keating, señor Tuji, dijo el secretario y cerró la puerta tras sí. A la primera mirada que uno echaba el Schwarzmann Tantuji, sentía deseos de ofrecerle un abrigo grueso, con buen forro, tan frágil y sin protección parecía su cuerpo delgado, como el de un pollito que surge del huevo, en toda la lamentable fragilidad de los huesos blandos. A una segunda mirada, uno quería tener la seguridad de que el abrigo fuera bueno, pues la ropa que cubría su cuerpo era exquisita. El rostro, de forma triangular, se estrechaba desde las amplias sienes hasta el mentón, fino y pequeño. El pelo era negro, lustroso, dividido en dos mitades iguales por una línea blanca. Esto hacía que el cráneo pareciese estrecho y mondo, pero permitía acentuar las orejas, que se exhibían en su solitaria desnudez, como las asas de una taza de caldo. La nariz, larga y fina, se prolongaba con la leve pincelada de un bigote negro. Tenía ojos oscuros y brillantes que reflejaban tal riqueza, inteligencia y alegría que no parecía que usase gafas para protegerse los ojos, sino para proteger a los otros de su brillo excesivo. «Hola, Peter Keating», dijo el Schwarzmann Tantuji con su voz dominante y mágica, que piensa del templo de la Naikiápteros. «¿Cómo está usted, señor Tuji?», dijo Keating, estupefacto. «¿Qué pienso? ¿De qué?». «Siéntese, amigo». «Del templo de la Naikiápteros». «Yo siento que no haya podido tener a la vista esa pequeña gema». El Partenón ha ocupado su interés. No es corriente que el más grande y el más fuerte se apropie de toda la gloria, y mientras la belleza de lo pequeño no se cante. Esa creación, pequeña y magnífica, del gran espíritu libre de Grecia merecía la gloria del Partenón. Usted seguramente ha tomado nota del fino equilibrio de su masa, de la perfección suprema de las modestas proporciones. Ah, sí, lo supremo en lo modesto. Sí, desde luego, murmuró Keating, el templo de la Naikiápteros siempre fue mi favorito. ¿Cierto?, dijo el Swarstuji con una sonrisa que Keating no pudo calificar con exactitud. Sí, es cierto eso. Estaba seguro de que usted pensaba así. Tiene un rostro hermoso, Peter Keating, cuando no mira de ese modo, que por otra parte es bastante innecesario. Y Tuji se rió de pronto, se rió sin objeto, de modo totalmente insultante para Keating y para sí mismo, como si estuviera subrayando la falsedad de su conducta. Por un instante, Keating se sintió estupefacto, y después se echó a reír, tranquilamente, como respuesta, como si estuviera en la casa de un viejo amigo. «Es lo mejor», dijo Tuji, «¿no le parece que no es aconsejable hablar con tanta seriedad en un momento tan importante?» «Y este puede ser un momento importante, quién sabe, para ambos. Y, a propósito, sé que usted me temía y, lo reconozco, yo le temía bastante a usted, de manera que, ¿no es esto mejor?». «Oh, sí, señor Tuji», respondió Keating, feliz. La seguridad que comúnmente tenía cuando se encontraba con las personas había desaparecido, pero se sentía cómodo,
como si toda la responsabilidad se hubiese disipado y no tuviese que preocuparse si lo que decía era lo conveniente o no, porque se comportaba con amabilidad y las decía sin hacer ningún esfuerzo. Siguió. Yo siempre pensé que el momento que lo conociese sería un momento muy importante, señor Tuji. Siempre, durante años. ¿De verdad? Preguntó Tuji, manteniendo los ojos atentos, detrás de las gafas. ¿Por qué? Porque siempre me imaginé que le agradaría a usted, que usted me aprobaría, que aprobaría mi obra, llegado el momento, porque John. Sí. Y hasta pensaba a menudo cuando dibujaba, el Tuji calificaría este edificio de bueno. Trataba de verlo de esa manera, a través de sus ojos. Yo, Tuji escuchaba atentamente. Siempre quise conocerle, porque este es un gran pensador y un hombre de tal profundidad cultural. Ya, dijo Tuji con voz cordial, pero un poco impaciente, su interés había caído en la frase última. Nada de eso. No quiero decirle que haya de ser poco afable, pero dejémonos de esas cosas, ¿no le parece? Quizás suene un poco artificial, pero realmente no me gusta escuchar elogios personales. Ketin pensó que los ojos de Tuji le daban tranquilidad. Había una comprensión amplia en los ojos de Tuji y una amabilidad poco fastidiosa, ¿con qué palabras calificarla? Una onda ilimitada. Era como si nadie pudiese ocultarle nada, aunque no era necesario mentirle, porque le perdonaba todo. Pero señor Tuji, murmuró, no quise. Usted quiso agradecerme el artículo, dijo Tuji haciendo una mueca de alegre desesperación. Y hasta ahora ha tratado de impedírselo. Déjeme que me salga con la mía. No hay razón para que me dé las gracias. Si merece las cosas que yo dije, el mérito es suyo y no mío, ¿no es así? Pero me sentía tan dichoso porque usted pensara que soy un gran arquitecto. Con seguridad, muchacho, que usted ya lo sabía o no estaba suficientemente seguro todavía, no está completamente seguro. Bueno, yo. Fue solo la pausa de un segundo y a Ketin le pareció que aquella pausa era todo lo que Tuji quería oír de él. Tuji no esperó lo demás, pero habló como si hubiese recibido una respuesta plena, una respuesta que le agradara. Y respecto al edificio, Kosmoslotnik, ¿quién puede negar que es una obra extraordinaria? Estuve muy intrigado por el plano, es un plano muy ingenioso. Un plano brillante, extraordinario. Bastante diferente de lo que he observado en sus trabajos anteriores, ¿no es verdad? Así es, replicó Ketin, con voz clara y firme por primera vez. El problema era diferente de todo lo que yo había hecho antes, de manera que trabajé fuera de ese plano para ajustarme a los requisitos particulares del problema. Desde luego, dijo Tuji, gentilmente. Un hermoso trabajo. Estará orgulloso de él. Ketin advirtió que los ojos de Tuji habían convergido al centro de los lentes y que estos estaban enfocados directamente a sus pupilas, y se dio cuenta de que Tuji sabía que él no había diseñado el plano del edificio Kosmoslotnik. Esto no le causó temor. Lo que le asustó fue ver la aprobación en sus ojos. Si usted siente, no, gratitud, no, es una palabra embarazosa, diremos, aprecio, continuó Tuji, y su voz iba tornando más suave, como si Ketin fuese un conspirador que supiese que en adelante las palabras se usarían con clave de interpretación personal. Me lo puede agradecer por comprender la implicación simbólica de su edificio y expresarla en palabras como la expresó usted en mármol. Desde entonces usted no es un constructor común, sino un hombre que piensa en piedra. Sí, repuso Ketin, ese era mi tema abstracto,
las grandes masas y las flores de la cultura cuando diseñé el edificio. Siempre creyó que la cultura verdadera brota del hombre común. Pero no tenía esperanzas de que alguien pudiese comprenderme. Tuhi sonrió. Sus finos labios se abrieron mostrando los dientes. No miraba a Ketin. Miraba hacia abajo, a su propia mano, a la mano larga, fina, sensitiva, de concertista de piano, que movía un pliego de papel en el escritorio. Quizás seamos hermanos en espíritu, Ketin. El espíritu humano, eso es todo lo que importa en la vida, agregó después, sin mirarlo, dejando perder su mirada por encima de él. Estaba convencido de que Tuji no ignoraba que jamás había pensado él en ningún tema abstracto. Cuando los lentes descendieron nuevamente al rostro de Ketin, los ojos tenían la dulzura del afecto, un afecto frío y verdadero. Después tuvo la sensación de que las paredes de la habitación se movían lentamente hacia él, empujándolo a una intimidad absoluta, pero no con Tuji, sino con una culpa desconocida. Quiso ponerse en pie de un salto y correr, pero se quedó sentado, con la boca entreabierta. Y sin saber lo que lo impulsaba, oyó su propia voz en el silencio que decía: y quería expresarle la alegría que tuve al saber que había esquivado el disparo del maniático de ayer, señor Tuji. Oh, gracias, por eso, vaya. No se preocupe. Es uno de los menores castigos que uno paga por su relieve en la vida pública. Nunca me gustó Mallory. Una persona muy rara. Demasiado excitado. No me gustan las personas excitadas. Tampoco me ha gustado nunca su trabajo. No es más que un exhibicionista. Nunca valdrá nada. Naturalmente que a mí no se me ocurrió darle el trabajo, fue idea del señor Zlatnik. Influencias. Pero al fin, el señor Zlatnik cayó en la cuenta. ¿Mallory le mencionó mi nombre alguna vez? No. Nunca. No nos conocíamos aún. Nunca la había visto. ¿Por qué hizo eso? Y entonces fue Tuji el que se sintió intranquilo frente a lo que vio en la cara de Ketin. Tuji estaba alerta e inseguro por primera vez. Aquel era, pensó Ketin, el vínculo que había entre ellos, y ese vínculo era el miedo, mucho más que eso, pero la única palabra con que se lo podía distinguir era esa, miedo. Y supo, con determinación irrazonada, que quería a Tuji más que a cualquier otro hombre. Bueno, usted sabe cómo es eso, dijo Ketin, con vivacidad, esperando que el lugar común que iba a exponer cerrase el tema. Mallory es un incompetente y lo sabe, por eso resolvió desquitarse con usted, símbolo de lo grande y de lo capaz. Pero en lugar de una sonrisa, vio el proyectil de una mirada súbita de Tuji. No era una mirada, era un fluoroscopio que penetraba en sus huesos. Después el rostro de Tuji pareció endurecerse, tratando de componerse, y Ketin notó que había hallado consuelo en algo, en sus huesos o en su rostro asombrado y perplejo, o en alguna inmensidad de ignorancia que, oculta en su interior, le había dado confianza. Después, Tuji dijo lenta, extraña, irrisoriamente: usted y yo seremos grandes amigos, Peter. Ketin dejó pasar un momento antes de ser sorprendido con una contestación apresurada. Así lo espero, señor Tuji. En realidad, Peter, no soy tan viejo después de todo, ¿no? El Schwarz es el recuerdo del gusto particular de mis padres en materia de nombres. Sí, el Schwarz. Así es mejor. En realidad, el nombre es lo que menos me importa comparado con todas las cosas que me han dicho privada y públicamente todos estos años. Cuando uno tiene enemigos,
sabe dónde encuentra el peligro. Hay cosas que deben ser destruidas o terminarán por destruirnos. Nos veremos mucho, Peter. Su voz era suave y firme, por la finalidad de haber alcanzado y comprobado una decisión, con la certeza de que nunca más Ketin tendría una interrogación para él. Por ejemplo, he pensado durante mucho tiempo en reunir a jóvenes arquitectos, conozco a tantos, en una pequeña organización, sin formalismos, para cambiar ideas, desarrollar el espíritu de cooperación, seguir una línea y conducta en beneficio de la profesión si llegara la necesidad. Nada tan sofocante como la K. Nada más que un grupo de gente joven, ¿le interesa? Naturalmente, ¿y usted sería el presidente? No, querido, no. Yo no soy presidente de nada, Peter. Me disgustan los títulos. No, pensando, más bien, que usted sería el presidente apropiado para nosotros, no se puede pensar en otro mejor. ¿Yo? Usted, Peter. Bueno, esto no es nada más que un proyecto, nada definitivo, nada más que una idea con la que me entretengo en raros momentos. Conversaremos de esto alguna otra vez. Hay algo que me gustaría que hiciese, y esa era, en realidad, una de las razones por las cuales quería conocerlo. ¿Cómo no, señor Tuji? ¿Cómo no, el Schwarz? Cualquier cosa que pueda hacer por usted. No es por mí, ¿conoce a Lois Cook? ¿Lois qué? Cook. No la conoce, pero la conocerá. Esa joven es el genio literario más grande desde Goethe. Debe leerla, Peter. No se lo sugiero como una regla que uno debe analizar. Está muy por encima de las cabezas de la clase media que aman lo evidente. Proyecta construir una casa, una residencia privada, pequeña, en Bavary. Sí, en Bavary. Así como es ella. Me pidió que le recomendase un arquitecto. Tengo la seguridad de que querrá una persona como usted, que usted comprenderá a una persona como Lois. Le voy a dar su nombre, siempre que usted tenga interés en hacer una residencia pequeña, aunque costosa. Por supuesto, eso es una amabilidad suya, el Schwarz. Mire, pensaba, cuando usted dijo y cuando leía su nota, que quería, bueno, un favor de parte mía, un favor en cambio de otro, y aquí tiene usted. Querido Peter, cuán ingenuo es usted. Oh, supongo que no debería haber dicho eso. Lo siento. No quise ofenderle. No importa, me conocerá mejor. Un interés completamente desinteresado es posible en este mundo, aunque parezca extraño, repuso Tuji. Después hablaron de Lois Cook y de las 3 obras publicadas. ¿Novelas? No, novelas, exactamente no, Peter. Colección de cuentos, no, tampoco. Precisamente, Lois Cook, una forma literaria nueva del todo. Habló de la fortuna heredada de una larga serie de comerciantes afortunados y de la casa que había proyectado construir. Solo cuando Tuji se levantó para acompañarle hasta la puerta, Ketin notó cuán precariamente se erguía sobre sus pequeños pies, le dijo de repente: a propósito, me parece recordar que hay alguna relación personal entre nosotros, aunque a causa de mi vida no puedo acordarme. Ah, sí, claro, mi sobrina, la pequeña Catherine. Ketin sintió que su cara se estrechaba. No podía permitir que aquello se discutiese, pero en lugar de protestar sonrió con torpeza. Tengo entendido que están ustedes prometidos. Sí. Encantador, repuso Tuji.
Muy encantador. Me alegrará ser su tío. ¿La quiere mucho? Sí, dijo Ketin, mucho. La ausencia de énfasis en su voz dio solemnidad a la respuesta. Era, en presencia de Tuji, el primer rasgo de sinceridad y de importancia de Ketin. ¡Qué hermoso! Amor juvenil, primavera y aurora y cielo y chocolatines en las confiterías a $1.25 la caja. La prerrogativa de los dioses y de los cines. Oh, lo apruebo, Peter. Creo que es hermoso. No podría haber hecho una lección mejor que Catherine. Es una de esas muchachas por las cuales el mundo se pierde con razón, el mundo con todos sus problemas y sus ocasiones de grandeza, y se pierde con razón porque ella es inocente y dulce, linda y anémica. Si usted va, empezó a decir Ketin, pero Tuji sonrió con una onda luminosa. Peter, yo comprendo. Y lo apruebo. Soy realista. El hombre insistió siempre en querer hacer un asno de sí mismo. Vaya, no perdamos nunca el sentido del humor. Nada es realmente tan sagrado como el sentido del humor. Sin embargo, siempre me gustó la leyenda de Tristán e Isolda. Es lo mejor que se ha hecho después de la fábula del ratón Mickey y de Minnie,